Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Soy Sinaí y hoy vamos a estar hablando en el libro de Salmos, capítulo 97, versículo del 1 al 2. Vamos a estar hablando de el poder de Jehová. Nosotros sabemos que Jehová es soberano y eterno, pero en la Biblia nos enseña que Él es poderoso sobre todas las cosas y que Él tiene el poder de todo en la tierra. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbrarán el mundo y la tierra vio y se estremeció. Los montes se derribaron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento venimos delante de tu presencia, rogándote que seas tú hablándonos a través de la palabra. Te rogamos que abras el entendimiento de cada uno y que sea de bendición para cada uno de nosotros la palabra que vamos a recibir hoy. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén y amén. El versículo 1 dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas cosas. Aquí la palabra de Dios nos enseña o nos da a entender de que todo lo que está en esta tierra tiene que regocijarse o tiene que alegrarse en Dios. No es que literalmente la costa va a saltar de alegría, es que todo lo que está en esta tierra, hasta los mares, tiene que alabar a Dios con regocijo. Por decir, nosotros que somos seres creados a su imagen y semejanza, debemos buscarlo y debemos alegrarnos en Él, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Si no vamos a Él, ¿a quién más iremos? Él es el único y verdadero Dios y debemos alegrarnos y regocijarnos en Él. Dice el versículo 2, nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Aquí dice nubes y oscuridad, pero es como decir un misterio. No es que literalmente el trono de Dios esté cubierto por nubes y oscuridad, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de luces, que es el Padre de las luces. Pero aquí nos dice porque es como un misterio. Dios es un Dios de sorpresas. A Él le encanta sorprender a sus hijos. Y antes de una sorpresa viene como un misterio, como qué pasará a continuación, como ese suspenso. Y por eso la Biblia dice como nubes y oscuridad es como suspenso o misterio. ¿Por qué? La Biblia nos habla de que había una mujer que tenía a su esposo ya era avanzado de edad, y ella siempre buscaba al hombre de Dios, en ese momento Eliseo y Jesse, y ellos le hicieron un pequeño lugar, un pequeño cuarto donde ellos pudieran descansar, los dos profetas. Entonces ella no tenía, digamos, un hijo, y Dios la sorprendió con un hijo. Por eso Dios es un Dios de sorpresas. Él le encanta sorprender a sus hijos, y le encanta sorprender a sus hijos que lo buscan. Porque esta mujer buscaba al hombre de Dios, buscaba a Eliseo, no tanto como para que le diera profecía, sino porque a ella le agradaba servirle al profeta. Y aunque tenía a su esposo, a ella le encantaba o le gustaba mucho atender al hombre de Dios. Y Dios la sorprendió con un hijo. Y Dios la bendijo mucho. Y dice el mismo versículo, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Por qué justicia y juicio? Porque Él es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia y juicio. Él no es un Dios injusto. Si nosotros pecamos, pues Dios nos va a castigar, pero en su gran misericordia nos perdonará. Pero nada quedará impune, porque el rey David, que tenía el corazón semejante a Dios, él pecó con Betsabé, y no solo eso, sino que hizo que mataran al esposo de Betsabé, al capitán Urias. Y, o sea, derramó sangre inocente, y Dios lo castigó. Dijo que la espada nunca se apartaría de su casa. Pero en su gran misericordia que tiene Dios, no dejó que, digamos, no mató al rey David inmediatamente, porque el que hierro mata, a hierro muere,
misericordia de él, porque su hijo Salomón construyó el templo de Jehová. Tuvo misericordia de él porque pudo traer el arca del pacto a la ciudad donde el rey David estaba. O sea, Dios, a pesar de que lo había castigado, porque Dios es justo, tuvo misericordia de él y dejó que hiciera o que tuviera grandes victorias después del error que cometió. Amén. El versículo 3 dice: fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Porque Dios es un Dios justo, de justicia y juicio, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y Él no dejará que los enemigos ataquen a sus hijos, porque Él nos protege, nos cuida y nos guarda. Así también cuidó al rey David. El rey David estaba rodeado por los filisteos, estaba a punto de morir. Entonces Él levantó sus manos al cielo y clamó al Señor. Y Dios le respondió y mandó una lluvia de piedras desde el cielo que atacaron a los filisteos y los mataron. Y David había matado unos cuantos, pero las piedras mataron a todo el ejército filisteo, como 200 o 300 hombres. Por eso Dios dice en su palabra: fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios no dejará a los enemigos prosperar si están atacando a sus hijos. Porque Dios ama a sus hijos y los cuida, así como cuida al rey David, cuidará de nosotros. El versículo 4 dice: sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Sus relámpagos alumbraron el mundo, como lo dice la palabra. Él es un Dios de luz y en Él no hay ninguna tiniebla. En el Nuevo Testamento nos habla que las tinieblas a veces es pecado. Las tinieblas es reflejado como pecado, como inmundicia. Y Dios nos manda a hacer luces. Por eso aquí dice: sus relámpagos alumbraron el mundo. Porque Dios está en todo el mundo, haciendo justicia, juicio, diciendo la verdad a todos. Y alumbra todo el mundo porque el sol sale para buenos y para malos. Dios le dice la verdad a todos, a buenos, a malos, y es decisión de nosotros aceptar la luz o no aceptarla. Aunque Dios nos habla con lazos de amor y nos dice que debemos aceptarlo o nos da la decisión para aceptarlo, muchas veces le cerramos la puerta. Y esto no debe pasar porque Dios es un caballero y donde le cierran la puerta, Él se aleja. Y las personas pasan muchas cosas malas, muchas cosas feas, pero nosotros debemos abrirle la puerta a la palabra de Dios y a Dios. Dice: la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Aquí nos afirma el poder de Dios. Él es el que fundó el mundo, Él es el que creó el mundo y Él es el Señor de toda la tierra. Aunque el mundo está comandado por el enemigo, Dios es el que tiene el poder sobre la tierra. Si Dios permite, si Dios manda, si Dios dice, entonces eso se hará. Porque dice la palabra de Dios que no caerá su palabra en tierra, sino que irá como la lluvia y como la nieve y regará la tierra y no volverá a él vacía, sino que hará lo que Dios mandó. Por eso Dios es el Dios en toda la tierra. Y si nosotros seguimos a Dios y buscamos de su presencia y le hacemos caso a los mandamientos y nos apartamos del pecado, entonces Él, que es Dios de toda la tierra, abrirá su camino para nosotros. Dice el versículo 6: los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Porque cuando el pueblo de Israel estaba siendo sitiado por el reino filisteo en los días de Ezequías, el reino filisteo se levantó muy fuerte contra el pueblo de Israel y decían que ya no tenían salvación, que habían derribado muchos reinos anteriores, que ninguno de sus dioses los había salvado. Entonces el rey Ezequías
rasgó sus vestidos, se presentó delante de Jehová y le pidió que salvara a su pueblo, le pidió que rescatara al pueblo de Israel y le pidió que no dejara morir ni que el reino filisteo conquistara a Israel. Entonces dice la palabra de Dios que un ángel con una espada se levantó en la madrugada y acabó a todos los enemigos. O sea, los destruyó al ejército filisteo completo y que fue notorio no solo al pueblo de Israel, sino al pueblo filisteo y a muchas regiones que estaban cerca, como Babilonia, Egipto, los que estaban más allá del Jordán. Entonces, aquí por eso la palabra de Dios dice: los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Porque Ezequías se rasgó delante de la presencia de Dios y buscó al Dios de los cielos, y entonces Dios dijo: Él es mi hijo, lo voy a librar, y fue justo. Y la tierra vio su gloria porque no dejó que el reino enemigo conquistara a Israel y no dejó que los filisteos se gloriaran de que Jehová no protegía a su pueblo. En cambio, Él protegió a su pueblo y le dio la victoria al reino de Israel. Dice el versículo 7: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, postrándose a él todos los dioses. Póstrense a él todos los dioses. Aquí nos dice que esas personas que son idólatras, que digamos, idolatran una imagen, un yeso, una madera, ellos deberían avergonzarse. Pero no solo las personas que idolatran imágenes o yesos, sino las personas que, digamos, idolatran su trabajo, idolatran a una persona, a una banda de cantantes, a una aplicación, a su teléfono, a sus hijos, porque nuestra adoración, nuestra devoción debe ir hacia Dios, no hacia las demás personas, ni hacia una imagen, ni a nada de lo que está aquí en la tierra. Lo dice la palabra de Dios en los 10 mandamientos en Éxodo: al Señor tu Dios solo adorarás, a Él solo te postrarás. Por eso nosotros debemos buscar la presencia de Dios y no debemos adorar a otras cosas. Nuestra adoración tiene que ser para Dios, nuestro tiempo debe ser para Dios. Y también dice la palabra: póstrense a Él todos los dioses, porque Dios es el Dios de dioses, no que los otros dioses tienen poder o los ídolos, sino que ellos no tienen poder. Dios es el que tiene el poder absoluto, y por eso aquí dice que hagan una reverencia, porque Dios es el único con el poder absoluto. Dice el versículo 8: oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Aquí nos vuelve a decir que es muy exaltado sobre todos los dioses, que su nombre es exaltado, es elevado, que los otros dioses o ídolos no tienen poder. Porque Jehová, Dios de los ejércitos, es el único que ha hecho milagros, es el único que envió a su Hijo a morir por nosotros, y Jesucristo es el único que resucitó al tercer día y que subió al cielo y que quedó registrado en la tierra, que cambió al mundo, que vino para redimir nuestros pecados, que murió y resucitó. Por eso nuestra adoración, nuestra devoción debe ser a Jehová, Dios de los ejércitos, y debemos creer en Jesucristo, su Hijo, porque Él es el único que merece ser exaltado, Él es el único que merece ser alabado. Dice el versículo 10: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Los que amáis a Jehová, los que amamos a Jehová, debemos buscarlo a Dios con todo nuestro corazón. El versículo 11 dice: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Aquí nos dice que luz está sembrada
es un Dios de amor, de gozo. Él se goza cuando sus hijos se gozan. Entonces Él no quiere ver a sus hijos tristes, sino alegres y gozosos. Dice el versículo 12: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Entonces nosotros debemos alegrarnos en el nombre de Jehová, porque Él nos dio la salvación, Él nos dio la vida eterna, Él nos hizo hijos de Dios y Él nos perdonó de nuestros pecados y nos promete una vida en el cielo. Así que nosotros debemos alabar a Dios por su gran poder, su gran misericordia y su amor hacia todos nosotros. Les habla Sinaí, sierva del Señor. Dios les bendiga.